a partir de ahora voy a darle un síntesis de los libros que ya tienen bosquejados en sus notas, pero igual voy a irle leyendo las divisiones de los capítulos, los versículos, y lo único que quiero anexar quizás en cada libro de esto es que quiero darle una aplicación para que vaya mentalizándose conforme a las Escrituras. El plan es que tengan un síntesis panorámico de cada libro. Lo he hecho lo más corto posible, lo más breve posible, para que se le facilite sintetizarlo, visionarlo o tener un síntesis bien definido de cada libro en su mente. Así que por eso los bosquejos son cortos, no están detallados. Son cortos y quisiera que capte la mentalidad de libro por libro para ver si eso es posible que lo relacione con la vida diaria y de esa manera es posible crecer. Comienzo con el libro de Génesis que tiene 50 capítulos y el autor es Moisés. Ese libro habla de los orígenes, los principios. El tema de ese libro es de cómo se originó las cosas, cómo se originó el universo, el hombre, todo. Así que el tema de ese libro son los principios. Los principios, lógicamente, según Dios, no según la ciencia secular o materialista. De ese libro quiero que, a manera de aplicación, es decir, si no recuerda más nada del libro, por lo menos quede con la aplicación del libro. Por lo menos, si llega a perder toda la información. Fíjese que Dios comenzó el universo. Y la lección moral que quiero que aprenda es que así como Dios comenzó este universo, el hombre y las demás cosas, de igual manera el hombre, basado en que es a imagen de Dios, debe ser también un ser de iniciativa. Los creyentes, por ser luz, por representar a Dios, por ser a imagen de Dios, deben ser personas de iniciativa. Debemos dar aperturas. Debemos asumir una mentalidad productiva al estudiar el libro de Génesis. Eso a manera de aplicación general. Seamos de apertura, de iniciativa, seamos productivos. Ahora, en el bosquejo, fíjese, yo dividí el bosquejo solamente en 2 puntos principales. Todo el libro de Génesis lo bosquejé en 2 puntos principales. El punto número 1 es la época de los principios, que está desde Génesis 1:1 hasta el capítulo 11:26. Esa es la primera sección. Se llama la época de los principios. Génesis 1:1 hasta el 11:26. Y luego, en los subpuntos, aparece la letra A. Dice el principio del universo, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3. Yo escribí el principio del universo, pero yo no puedo justificar la palabra universo en el Antiguo Testamento porque la lengua hebrea no tiene la palabra universo. Para ellos no existió en la época de Moisés el término universo. Existe en la lengua de nosotros. Pero ellos, en lugar de hablar del universo, la forma en que un judío lo decía en la época de Moisés era diciendo cielos y tierra. Esa es la manera en que ellos se refirieron al universo. Por lo tanto, cuando ellos dicen que Dios creó los cielos y la tierra, equivale al término que nosotros usamos hoy que se llama universo.
Quiero dar un breve síntesis del día 1, porque van a encontrar en el versículo 5, y fue el día 1. No voy a dar todos los detalles, pero el día 1 incluye la creación de las primeras 24 horas. El día 1 incluye como el día de 24 horas. Pero el día 1 en realidad es más largo que 24 horas. Fíjense que el día de 24 horas fue con la tarde y la mañana. Note que el día 1 comenzó cuando comenzó la tarde y la mañana. Si tienen sus Biblias abiertas ahí, hasta el versículo 5, dice, y fue la tarde y la mañana el día 1. Y voy a decirle por qué el día no comenzó junto con la creación de los cielos. Escuche con cuidado. Antes que existiera la tarde y la mañana, en el versículo 1 ya estaban los cielos. Eso fue antes de la tarde y la mañana. Antes de que existiera la tarde y la mañana, existieron los cielos. Cuando lea Job 38, versículo 4 al 7, va a encontrar que los ángeles ya existían antes de la creación de la tierra. Así que hubo cielos y ángeles antes del día 1, en el sentido de las 24 horas. En el versículo 2 va a encontrar que la tierra existió antes. La tierra en su estado caótico y en tinieblas existió antes de la tarde y la mañana. Y la cuarta opción es que la luz, cuando creó la luz, a partir de la luz fue que comenzó el día de 24 horas. Hasta que creó la luz, comenzó el día de 24 horas. De esas 24 horas que se hablan a partir de la tarde y la mañana del día 1, es que en el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento aparecen los días de la creación. En ese sentido, hay un énfasis que los días de la creación son días de 24 horas. Pero tenemos que entender que el día 1 o día único incluyó tiempo antes que comenzaran las 24 horas. Basado en esto, que hubo tiempo antes que comenzara el día de 24 horas, basado en eso, y basado en las genealogías del capítulo 5 y 11, se deduce que desde Adán hasta los días de Abraham transcurrieron unos 2000 años. Desde Adán hasta los días de Abraham transcurren unos 2000 años. Ahora déjenme hacer una aplicación basada en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. En esos textos dice que las personas del mundo oyen al mundo y las personas de Dios oyen a Dios. Si un creyente es creyente y tiene la fe viva que Dios le dio para creer en Él y su palabra, lo normal es que acepta que el universo y el hombre no tiene más de 7,000 años, y quizás por dar un margen de seguridad decimos que unos 10,000 años. Y voy a darle una cuenta en la próxima sección.
Pero estoy recalcando que la fe que Dios nos ha dado es para creer en las Escrituras. La fe muerta, la fe demoníaca puede creer las otras teorías que han propuesto las ciencias seculares. Como letra B tiene el principio del hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25. Letra B, el principio del hombre, Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25. Y muy breve, repasamos. Mire, las genealogías del capítulo 5 al 11 suman unos 2000 años desde Adán hasta los días de Abraham. Y desde Abraham hasta Cristo hay otros 2000 años, serían 4000 años. Y desde Cristo hasta nuestra época van a unos otros 2000 años. Por lo tanto, en conclusión, decimos que el mundo tiene cerca de unos 6000, quizás 7000 años. Decimos que el hombre tiene 6000 años y el universo tiene entre 7 y 10,000 años, para hacer contraste con la ciencia secular que dice que esto tiene millones y millones de años. En la letra C está el principio del pecado. En la letra C, el principio del pecado, Génesis 3, 1 al 24. Según Dios, la causa de una cantidad y de muchos de los problemas que hay en el mundo hoy tienen que ver con el pecado y no con las otras ciencias que han inventado los hombres. Ellos dicen que es malos ajustes a la sociedad por causa de la mala educación de los padres y los demás tutores, o la falta de libertad para expresar la conducta del individuo. Por eso se ha desarrollado el mito de culpar a los demás de los fracasos personales para sentirse bien con su propia filosofía y doctrina. Es un mito que culpando a los demás se va a arreglar la sociedad. La letra D, el principio de la civilización, capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 32. Esa sección muestra el deterioro en la duración de la vida física. Si estudian esa sección van a encontrar que hay un deterioro en la duración de las generaciones. Comenzó esto con una vida longeva de unos 900 años, más o menos en el capítulo 5 de Génesis. Y en el capítulo 11 ya iba por 400 años y menos. En los días de Abraham ya iba en 175 años, en Génesis 25, 7. Y cuando lean el Salmo 90, 10, está en 70, 80 años. Y en Génesis 6:3 dice que el tope máximo de una persona son 120 años, por mucho que dure. Y casi es extraordinario encontrar personas que duren 120 años. Pero lo que aprendemos en esa sección de la Escritura es que la vida se ha ido acortando. Entendemos que las condiciones se han ido empeorando y también quizás el pecado ayuda para que duremos un poco menos. En la letra E está el principio de los juicios. Génesis capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 29. El principio de los juicios. Ahí está el juicio del diluvio a toda la tierra por causa del pecado en el año 1656. Unos 300 años más tarde ocurrió el juicio a Sodoma y Gomorra también por causa del pecado. Más adelante, en el 606, Dios juzgó a Jerusalén en manos de los babilonios por causa del pecado. Y al estudiar el resto de la Biblia, hay juicios pronosticados para el futuro, también por causa del pecado. Entonces, los juicios comenzaron desde Génesis
están en el momento y van a continuar aún en el futuro. Y los juicios son por causa del pecado. En la letra F está el principio de las naciones, Génesis 10:1 hasta el 11:9. De esa sección aprendemos que la descendencia o el padre de las descendencias actual es Noé. Y solamente según la división antropológica hay tres padres o tres razas. O venimos de Sem, o venimos de Can, o venimos de Jafet. Porque solamente hay tres hijos de los cuales se pobló toda la tierra. En cuanto a nosotros, descartemos que pertenecemos a la raza semita. Así que las posibilidades son Can y Jafet, con las implicaciones de las profecías que tenga esto en el Antiguo Testamento. Luego en la letra G está el principio de Israel, desde el capítulo 11, versículo 10 al 26. De acá quiero recalcar que los hebreos se llaman hebreos por causa de Abraham, el hebreo. Abraham parece que al cruzar el río Jordán, le llamaron el que cruza o el hebreo. Y de ahí viene la raza de los judíos. Israel se llama por causa de la lucha que Jacob tuvo con el ángel de Jehová. Entonces, Jacob o Israel es el origen de los israelitas. Y el nombre judío es por descender de la tribu de Judá, un hijo de Jacob. Ahora, el punto número 2 del libro de Génesis lo llamé la época de los patriarcas. Está desde Génesis capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 50, versículo 26. Y seleccioné 3 patriarcas de ellos. 3 patriarcas nada más. Está la época de Abraham, capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 25, versículo 18. Ya dije que Abraham es el origen que dio origen a los hebreos. La historia de Isaac, aunque es un patriarca, se cuenta dentro de la historia de Abraham y Jacob. No hay tanta importancia en el sentido de los capítulos o temas para Isaac. Más bien su historia está camuflada dentro de las otras historias, dieron más realce a la vida de Abraham y a Jacob. Para aprender de esa sección, a manera de aplicación, es que todas las familias tienen un líder. Siempre hay un líder familiar. Eso para aprender de la historia y a manera de aplicación. Dios en su bondad permite que las familias por apellidos tengan un líder. El punto B es la época de Jacob, capítulo 25, versículo 19 hasta el 36, 43. Ya saben que Jacob es el que dio origen a Israel. De este hombre aprendemos que parece ser que en la familia, por lo general, hay uno que quiere aprovecharse del resto de la familia o de los hermanos. Hay uno que tiene la tendencia a abusar de los bienes de los demás. Y usamos a Jacob como esta clase de líder o miembro familiar que quiso aprovecharse de la familia o abusó en este sentido. Y finalmente está la letra C, que es la época de José, capítulo 37, versículo 1, hasta el capítulo 50, versículo 26. Ese es el hombre que salvó la familia y proveyó alimento para su propia familia. El consuelo de este hombre es que siempre hay un remanente dentro de la familia para ayudar a los hermanos.
Y en una segunda instancia, quiero recalcar que ese es el modelo de un hombre excelente en su administración. Si hay algo para aprender en la Escritura de José, es que fue excelente en la administración de los alimentos, del dinero y de lo que Dios puso en sus manos, aunque él estaba en Egipto bajo la subyugación de Faraón. De esta manera, tenemos un síntesis del libro de Génesis.